Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos todos a su podcast transgénico, donde vamos a hablar acerca de la biotecnología vegetal en general, plantitas, alimentos transgénicos. Estamos acompañados por el compañero José Cabrera Torres y por el compañero Marco Garzón Aguilar. ¿Qué les parece, compañeros, si primero definimos un poquito el concepto de biotecnología vegetal? Por lo que hemos visto, sabemos que son esas prácticas y esas técnicas que nos ayudan a mejorar los cultivos, a mejorar la calidad de las plantas, su resistencia hacia ciertos fenómenos o hasta a ciertas sustancias. También nos ayuda a tener un poquito más de calidad en el producto alimenticio, ¿no? ¿Ustedes cómo ven ese desarrollo de la biotecnología vegetal? Bueno, con los antecedentes que tenemos, yo puedo decir que es muy importante la biotecnología vegetal, aunque muchas personas no lo reconozcan en la actualidad. De hecho, muchas personas consideran a la biotecnología vegetal como algo muy moderno, de hace apenas unos 20 años aproximadamente, pero la realidad es otra, ya que, bueno, se han tenido antecedentes de que nuestros antepasados han aplicado la biotecnología vegetal sin darse cuenta, mediante la agricultura, haciendo una selección de ciertas características de ciertas plantas, por ejemplo la mazorca, que las mazorcas normalmente eran pequeñas, pero habían unas ciertas mutaciones en esas mazorcas que las hacían incluso más grandes. Entonces nuestros antepasados, al darse cuenta de eso, pues agarraron las mazorcas mucho más grandes y las fueron propagando, haciendo por medio de la agricultura, conservando esas características fenotípicas y genotípicas de generación en generación. Todo ese código genético se fue almacenando con los años y fueron descartando las mazorcas mucho más pequeñas hasta el grado de extinguirlas. Es por eso que ahorita encontramos casi por ley mazorcas grandes, pero no consideramos que es una mutación, es por culpa de la mano del hombre. Sí, así es, José. Desde hace siglos se usaba la crianza selectiva y pues se elegía los mejores cultivos, aquellos que tuvieran características o fenotipos mejores, y las que carecían de estas mejores características pues eran desechadas, siendo las mejores pues las que cultivaban en futuros y así haciendo más variabilidad. Incluso también podríamos hablar un poquito sobre los injertos, ¿no? Se dice que en la antigua China se ha sabido de los orígenes de los injertos, de que de alguna manera unían ciertas partes de las plantas también para adquirir sus propiedades, sus características, y así la nueva planta crecía con esas dos características. Digamos que se conocía el fenómeno de la hibridación, ¿no? Y eso también se aplicó para escala más, pues más pequeña, ¿no? En lo micro, hablando ya de células y metiéndonos ya un poquito a lo que es, como ustedes mencionaban, la genética de las plantas. Claro que sí, de hecho el injerto es otra aplicación que se hace por medio de la biotecnología vegetal. Igual los antepasados hacían estas técnicas sin conocer el trasfondo de. Ellos sabían que poniendo injerto, por ejemplo, de mandarina en un árbol de limón, iban a hacer una planta híbrida. No conocían los antecedentes científicos porque en ese entonces no había eh, conocimiento como tal sobre eso, pero desde la práctica ya lo hacían. Sí aplicaban la biotecnología vegetal por medio de injertos, por medio de la agricultura, por medio de selección artificial para conservar todas esas características de las plantas y muchas otras características más. Así es, y pues también, digamos, los antepasados usaban mucho a los animales o a la popó de esos animales, o sea, del ganado, lo usaban para, como abono en sus cultivos. Ellos no tenían en cuenta a todos estos organismos que se veían implicados en esta popó de los animales, porque ellos carecían de esos conocimientos, sabían que traía buenas propiedades a sus cultivos, pero pues más adelante se descubrió que pues estos desechos de los animales proporcionaban nutrientes a la tierra, como son pues,
la fijación de nitrógeno por ciertas bacterias. Y bueno, yo creo que también, bueno, en la biotecnología vegetal ayudaron mucho los descubrimientos de los científicos, ya más adelante para adentrarnos un poquito a la biotecnología vegetal moderna, cuando ya teníamos más teoría celular, ya sabíamos acerca de los componentes, algunos componentes de la célula, cómo funcionaba, y también, bueno, ya empezábamos a ver cómo podíamos quizás manipular un poquito esas partes para adquirir mayores y mejores beneficios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la teoría de Mendel, las teorías de Schwann y de Schleiden, y bueno, ya entramos en el campo de la ingeniería genética, ciertas prácticas donde ya nosotros podemos manipular un poquito más los genes de esas plantas. Es cierto, gracias a tener un conocimiento científico, podemos expandir nuestros conocimientos, por lo tanto, mejorar todavía esta técnica de la biotecnología, gracias al descubrimiento de la célula con Robert Hooke y gracias a los postulados que hicieron, bueno, diversos científicos, como ya comentaste. Sí, gracias a todos esos conocimientos y avances científicos, a la fecha hemos podido hacer cosas que tal vez nuestros antepasados no pudieron haber hecho, como el hecho de mejorar a nuestro gusto y antojo el código genético de ciertas plantas. Por ejemplo, hay algunas características que son muy locas, como el hecho de hacer que una planta sea fluorescente por medio de una técnica llamada CRISPR-Cas9, en el cual se le injerta un gen biofluorescente a esa planta y ya, en la luz ya brilla. O sea, son cosas que antes no pudieron haber hecho nuestros antepasados, pero que hoy en día podemos hacer, claro, gracias al avance científico y tecnológico. Y se esperan muchas cosas más en el futuro. Sí, así es, José. Pues todo eso se lo debemos a nuestros antepasados, a los que hicieron todos estos descubrimientos. Yo quiero reconocer pues, el gran labor que hicieron pues, los científicos Gregor y Mendel, que fue uno de los pioneros de la genética. Después Jackson y Crick, de los pioneros de la estructura del ADN, que de no ser por ellos igual no se hubiera establecido las bases de la genética, porque pues ellos fueron los que establecieron que del ADN dependía la herencia genética. O sea, si bien se tenían ideas, no sabían que todo dependía de algo. Necesitábamos un antecedente común, pero pues fueron ellos los que lo establecieron, que necesitamos todo el código genético y todo lo de nuestros antepasados viene del ADN. Y yo creo que también muy importante reconocer que gracias a estos avances tecnológicos o biotecnológicos, gracias a la genética se pudieron evitar que las plantas generaran más plagas o que plantas estuvieran en lugares donde no correspondían, ¿no? Ahora ya tenemos estas herramientas para seleccionar qué características nos conviene o vemos factibles en las plantas para poder generar de ahí el beneficio que realmente buscamos, ¿no? Sin tanta, o sea, sin tener tanto perjuicio, ¿no? Ante nuestro suelo, ante nuestra salud y también ante la salud de la misma planta. Sí, compañera, de hecho tienes mucha razón. De hecho, yo podría rescatar esa idea de que desde que el hombre aprendió a sembrar, a aplicar la agricultura como tal, ya ninguna planta como tal es 100% auténtica, sino que gracias a la mano del hombre hemos podido modificarla a nuestro gusto y antojo. Eso, claro, trae repercusiones y algunos beneficios. Sí, es importante recalcar que si nosotros aplicamos la biotecnología de una manera responsable, podemos beneficiar a nuestro entorno, a nuestra flora y fauna. Hemos aplicado técnicas, como decía mi compañero Marco, nuestro compañero, que sí nuestros antepasados aplicaban abono para poder aplicarle nutrientes a las plantas. Igual, por medio de la biotecnología podemos hacer compostas. Por ejemplo, un ejemplo de ello es la lombricomposta, que nutre mucho a la planta de una manera muy,
muy orgánica sin dañar al ecosistema como tal. Así es, hay una gran cantidad de inventos y tecnologías que se han desarrollado en estos últimos años y pues la biotecnología moderna es un ejemplo de ello porque pues tenemos la capacidad de usar ciertos vectores para pues modificar a ciertas plantitas para que éstas sean mejores. Agradecemos mucho el espacio que ustedes nos brindan al escuchar nuestro podcast y también agradecemos la presencia de pues, el compañero José, el compañero Marco y bueno, yo también les agradezco y pues seguiremos en el siguiente capítulo.